Buenas tardes o buenos días o buenas. Vamos a seguir, estamos con la física de primero, con ejercicios, estamos con la cinemática y ahora en esta pizarra vamos a hablar de los movimientos de aceleración constante, bueno, en dos dimensiones sobre todo, ¿vale? Porque, quiero decir, bueno, sí, en el plano y con movimientos en aceleración constante. En algunos, o sea, en sentido de uno de los ejes, o en el otro, o en los dos, pero que la aceleración sea constante, puesto que son las fórmulas que sabemos, ¿de acuerdo? El típico problema es cuando lanzamos una piedra dentro del campo gravitatorio terrestre, en donde la aceleración de la gravedad es vertical y hacia abajo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo vamos a hacer, bueno, de una manera única, porque es tan simple que no puede haber varias maneras, pero en una de ellas hemos utilizado la notación vectorial y en la otra hemos hablado de la X y de la Y, ¿va? Os suele gustar más hablar de la X y de la Y. Vamos a empezar por ella, ¿vale? En un archivo Paint y en el archivo PDF estará en la forma vectorial. Bueno, primero vais a ver que coinciden las dos, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Y segundo, lo hacemos de las dos maneras porque creemos que os vayáis acostumbrando a la forma vectorial, pues es interesante, ¿de acuerdo? Aunque no vamos a poner, no, tiene que ser así porque lo digo yo. Eso, quien diga eso, pues normalmente pues, no iba mucha razón. Pero bueno, bien, eso ya cada cual. Venga, vamos a ver entonces la manera que os suele gustar más, que es hablar de la X y de la Y, y lo hemos hecho en un Paint, bueno, no está sin hacer, pero vamos a hacer, ¿vale? En cuanto lleguemos a las leyes, ya igual seguimos con el PDF. Mirad, dice, desde lo alto de un acantilado de 200 metros de alto, se lanza una piedra con velocidad de 50 metros por segundo en módulo y formando 30 grados con la horizontal, como veis. Ya veis aquí la figura, ¿de acuerdo? Bueno, dice, desde lo alto de un acantilado de 200 metros de alto, se lanza una piedra con velocidad de 50 metros por segundo en módulo y formando 30 grados con la horizontal. Ya veis, ¿vale? Desde el alto de un acantilado de 200 metros, ¿vale? Pues ya veis, aquí tenéis un poco la situación. Hemos puesto los ejes, ¿vale? El eje, aquí el origen, como veis, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, claro, la piedra está aquí. Este sería, ya sabéis que el tiempo cero, cuando empezamos cuando damos al cronómetro y empieza a andar, eso lo marcamos como con una fotografía. ¡Pum! Ahora, en esta situación, empezamos a contar el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya veis, ya sabemos que vamos a hablar del eje de X, vamos a hablar del eje de las Y y podemos hablar por separado. Sobre el eje de las X, daos cuenta, bueno, lo que está claro es que ya lo hemos dicho más de una vez también, además, que en estos problemas, en el campo, cuando una cosa se mueve dentro del campo gravitatorio terrestre libremente significa sin cohetes, sin alas y tal, la aceleración es vertical y hacia abajo y es -10. Claro, vectorialmente la pondríamos así, ¿va? -10J, que es una aceleración en el eje de las Y exclusivamente. Entonces, ¿qué significa? Que sobre el eje de las X no hay aceleración y entonces las leyes sobre el eje de las X serían las de un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, posición inicial más velocidad inicial X por el tiempo, ¿vale? Y la velocidad X será la que había al principio. Bueno, vamos a ver entonces con ello. Vamos a ver, mirad, la posición inicial es este punto, lo ponemos, es el punto 0 de X 200 de Y. Entonces ya vemos que la posición inicial en X es, ya veis, esta de aquí, y la que pone 0, ya veis, porque este punto no está ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, posición inicial en X, 0. Y ahora, velocidad inicial en X. Yo creo, a estas alturas de la vida, ¿vale? Que, fijaos, vamos a descomponer la velocidad en su componente horizontal y su componente vertical. ¿Vale? Ya veis. De tal manera que vamos a obtener, esta sería la componente horizontal de la velocidad y esta sería la componente vertical de la velocidad. ¿Cómo calculamos esas velocidades? Esta sería la velocidad inicial y
y esta sería la velocidad inicial x. Pues hombre, por trigonometría claramente, ya veis, la hipotenusa de este triángulo rectángulo rayado en verde es 50, que es el módulo de la velocidad. El ángulo que forma con la horizontal esa velocidad es de 30 grados, con lo cual, ¿no?, pues la v o x, como 30 es el coseno, es el ángulo adyacente, v o x sería 50 por el coseno de 30, que como el coseno de 30 es raíz de 3 partido de 2, lo tenéis en trigonometría, y esto es 25. Si queréis tirar de calculadora, hacerlo, pero hoy 25 raíz de 3 queda mucho mejor. Bueno, es que no es que quede, que eso la elegancia para las pasarelas, pero es que así no cometemos errores, y si ponemos 1, tal, primero vamos a gastar más símbolos y no vamos a ser precisos, con lo cual, bueno, eso ya, vale. Y entonces ya, como ya tenemos la posición inicial y la velocidad inicial en x, de aquí ya podemos decir que nos queda, perdón, eso es, que x es igual a posición inicial 0 más velocidad inicial por el tiempo, y la velocidad x es la misma siempre, que es 25 raíz de 3. Y esto lo remarcamos como algo fundamental. ¿Por qué? Joder, pues ¿qué os va a decir, hombre? Es la posición en x y la velocidad en x en función del tiempo. De tener que convenceros de que eso es algo importante, pues yo creo que no haría falta, ¿no? Espero. Vale. Y ahora la I, mirad, como la I sí que tiene aceleración hacia abajo, la ley de la I sería I sub 0 más velocidad inicial I por el tiempo más un medio de la aceleración I por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad I sería la inicial más la aceleración I por el tiempo. ¿Vale? Entonces decimos, vamos a ver, posición inicial I, 100, no, perdón, 200, mirad, net, el punto inicial, ya veis, es 0,200, con lo cual la I inicial son estos 200, ¿vale? Con lo cual, vale, 200. Y después, velocidad inicial sería 50 por el seno de 30. Claro, si una es por el coseno, la otra es por el seno. Ya veis, aquí en este cateto, o sea, en este triángulo, el triángulo rayado, la velocidad sí que es la vertical, el cateto vertical es la hipotenusa por 30 que está enfrente, pues por el seno de 30. De tal manera que nos queda 50 por el seno de 30, que dado que el seno de 30 es un medio, esto es 25. De tal manera, como otra vez decimos, la I podemos decir que es igual posición inicial más velocidad inicial I por el tiempo más un medio de la aceleración que cogemos menos 10 por el tiempo al cuadrado, que aquí no lo había puesto. La aceleración I es menos 10. ¿De acuerdo? Vale. ¿Ya veis? Claro, tenemos que las tres cosas, las vamos a marcar siempre, hay tres cosas, tanto en el eje X como en el eje Y, a determinar. La posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Y en el eje X lo mismo. La posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, pues sí, pero ya sabemos que es cero. Entonces, vale. Bueno, pues entonces ya esto sería la I, y ahora ya ponemos evidentemente también la velocidad I. Y eso es lo que tenéis que hacer, la velocidad I, que sería, como hemos quedado, la inicial más la aceleración, que es menos 10 por el tiempo. Y remarcamos esta como algo absolutamente también fundamental, que es porque se refiere claramente a la posición y a la velocidad en I. Y como os decía antes, pues no tendríamos que convenceros de que eso es absolutamente fundamental. Y es ahora, a partir de ahora, cuando nos preguntamos, o sea, las respuestas a lo que nos preguntan, quiero decir. Dice, altura máxima alcanzada. Bueno, pues vamos a ver, ya veis, hemos hecho, ahí va, vale, pues una vez que hemos hecho eso, vamos por aquí a, vamos a ver, altura máxima alcanzada. ¿Qué tiene de peculiar el punto? Vamos a ver, de arriba cuando llega, o sea, la altura, me cachila más, la altura máxima alcanzada. ¿Qué tiene de peculiar este punto? Pues ya lo hemos comentado alguna vez, que ahí la velocidad, fijaos,
va a ser horizontal nada más. Claro, porque si tuviera componente vertical, seguiría subiendo o estaría ya bajando. Entonces, arriba, no olvidaros, ya nos ha salido en otros problemas, que la velocidad vertical es 0. Ah, pues verdad. Si tenemos aquí la velocidad vertical, ya lo veis, VI es igual a 25 menos 10t, lo igualamos a 0 y deducimos, nada, ya veis, que t es igual a 2,5 segundos. ¿Cuál es la altura en ese momento? No tenemos más que preguntarle, claro, a la i. Si me preguntan esta altura, es la i en ese momento, claramente, ¿no? Dice, ¿no? Nos preguntaban, es la altura máxima alcanzada. Esta es la altura máxima alcanzada, que claramente es, vamos a ponerlo aquí, la altura máxima es la i a los 2,5 segundos. Con lo cual, cogemos la i y sustituimos el tiempo por 2,5 y me queda 200 más 25 por 2,5 menos 5 por 2,5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, y esto, bueno, se hacen las cuentas y esta sería la altura máxima alcanzada. ¿De acuerdo? Que la remarcamos en azul como solemos hacer con las respuestas a lo que nos... Ahí va, más, perdón, las respuestas a lo que nos preguntan. ¿Vale? Esta sería, eso es, la altura máxima alcanzada. Vamos a ver, la B, ¿qué nos preguntan? Posición a los 3 segundos del disparo. La B, pues ¿qué vamos a hacer? La posición a los 3 segundos, ¿qué será? La X a los 3 segundos y la Y a los 3 segundos, claro. Si me preguntan la posición a los 3 segundos, por lo tanto, voy a la X, que la tenemos, vamos a ver. La X la tenemos aquí, como sabéis, 25 raíz de 3 por el tiempo, pues 25 raíz de 3, 25 raíz de 3 por 3, porque nos preguntaban, eso es la posición a los 3 segundos. Pues nada, por 3. Y la I, pues sería, pues cogemos la I y sustituimos, o sea, 200, el tiempo por 3. 200 más 25 por 3 menos 5 por t cuadrado, que es 3 al cuadrado. ¿Vale? Y ya, por último, ya veis, posición del impacto y velocidad en ese momento. Rapidez y ángulo que forma la velocidad con la vertical en el momento del impacto. Bueno, como esto lo tenemos en el PDF, hecho en vectores, pues este lo vamos a, ¿vale?, a dejar ya. Vamos a seguir con el PDF. Mirad, las respuestas son las mismas, pero aquí lo hemos hecho, mirad, vectorialmente, ¿vale? Ya veis, la única ley, entonces no hay que saberse dos, una para X y otra para Y, sino simplemente esta de aquí, ya veis, que, joder, yo creo que es fácil de acordarse, ¿no? Es como cuando hablamos de un movimiento en X o en Y conformemente acelerado, pues ahora es las mismas leyes, pero con vectores, ya veis, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué tenemos que? Pues tres cosas, que son estos tres vectores. Entonces, nada, vamos a por ello. Fijaos, la posición inicial, 200J, que es lo que hemos puesto aquí, como vemos en la figura. La velocidad inicial, claro, le tenemos que calcular sus componentes, que es lo que hemos hecho exactamente igual que en el Paint y lo que acabamos de hacer. Fíjate, la velocidad X es 50 coseno de 30, que es 25 raíz de 3, que es lo que antes hemos llamado V inicial X, y la velocidad inicial Y es 50 por el seno de 30, que es justamente 25, que es la velocidad inicial. Y después la aceleración, que es menos 10 horas. ¿Vale? Entonces ya tenemos las tres cositas en negro, como veis, V sub 0, A y posición inicial, pero vectorialmente todo, y aplicamos la fórmula vectorial. Y ya veis, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vale, y ahora, quitando paréntesis y agrupando las is del vector y
con las i's que haya, que solamente hay una, y las jotas con las jotas, fijaos, en componente I, esta nada más, las voy a poner con distintos colores para que las veáis. Componente Y, esta nada más por el tiempo este de aquí, cuidadín, y entonces me queda 25 raíz de 3t por I, y ahora componentes J, pues cogemos ya en este o en el moradillo, que no lo solemos utilizar, componentes J, pues tenemos esta y esta, y bueno, está con el tiempo y este también. Entonces ya veis, hemos sacado factor común, la J que multiplica a, ya veis, a 200 más 25 por t, que es este 25 por t, menos 5t cuadrado. Y ya tenemos aquí, como veis, la ecuación del movimiento en una única, eso es, en una única ecuación, que es la ecuación vectorial. Pero efectivamente, una vez que llegamos aquí, pues hacemos, como suele gustar más, he hecho lo de siempre, pues he puesto lo que está con el término con el vector unitario y esa es la X, ¿no? Ese es lo que he puesto. Y lo que está con la J, ¿qué es eso? Pues la Y. Y veis, y a partir de aquí es igual que como hemos hecho en el Paint, ¿no? Y ya veis, Vx es 25 raíz de 3 y VI es 25 menos 10t. Como veis en el Paint, tenemos exactamente lo mismo. Esto que hemos remarcado aquí, ya veis, x 25 raíz de 3t y vx 25 raíz de 3 y vi, o sea, y 200 más 25t menos 5t cuadrado, ya veis, 200 más 25t menos 5t cuadrado, y vi 25 menos 10t, o sea, exactamente igual. Y a partir de aquí ya, pues ya sí que he trabajado igual, con la Vx, la Vi, la Y y la X. Esto es la altura máxima, posición a los 3 segundos. Esto, y ahora, posición y velocidad, lo que os decía, al llegar al suelo. ¿Qué tiene de especial el punto cuando llega al suelo? Joder, pues que la I vale 0, leches, ¿no? Cuando llega al suelo, jolín, ¿vale? Pues, ¿qué vemos? Pues aquí, en esto, bueno, en las dos figuras que me da igual, aquí, en esta, ¿qué tiene de peculiar este punto, evidentemente? Pues que en este punto la I vale 0. Pues eso es lo que hemos hecho, hemos cogido la I, la hemos igualado a 0. Aquí, ya veis, posición y velocidad al llegar al suelo, y nos sale que eso ocurre, ahí va, esto es el tiempo, esto es el tiempo, hombre. Bueno, eso es un error, no es, y además lo pone aquí, o sea, aquí no voy a repetir el PDF, como he hecho con algunos casos, que sí que el error era más grave. Entonces, bueno, y además se lo pone aquí, dice, desechamos el valor negativo, sabiendo que llega al suelo en el tiempo de 9,3 segundos, nos queda calcular la posición y la velocidad en ese momento para contestar a lo que nos preguntan. Pues nada, como ya os he dicho muchas veces, si sabemos el tiempo en que ocurre algo, como todo lo tenemos en función del tiempo, joder, pues para adelante, x es igual a 25 raíz de 3, pues x a los 9,3 será pues 25 raíz de 3 por 9,3, aproximadamente 402,7. La y sabemos que es 0, la vx es siempre la misma, 25 raíz de 3, y la vi, que es 25 menos 10t, pues sustituimos el t por 9,3 y nos queda menos 68. De tal manera que, ya veis, ya tenemos, claro, cuando llegue al suelo, bueno, aquí hemos hecho ya el dibujo, la x es 402,7 y la velocidad, como veis, pues claro, tiene una componente X que es siempre la misma, pero tiene una componente Y que hemos calculado que es menos 68. De tal manera que el vector velocidad final en el suelo es este vector oblicuo que hemos dibujado aquí, este de aquí, que lo tenemos aquí mejor, ya veis, tiene de componente horizontal hacia la derecha 25 raíz de 3 y de componente vertical menos 68. La rapidez es el módulo del vector o celeridad, que nada, el módulo de un vector, ya hemos, bueno, y si no lo miráis de primero, o sea, también vectores, que hemos hablado, hay una lección o dos definida solamente para, o sea, referida a los vectores, me parece que una, en donde se habla de lo que es un vector, de las operaciones fundamentales, y entre una característica fundamental está el módulo de un vector que, como veis, es la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado. Y esto nos da la rapidez o celeridad. El ángulo que forma la velocidad con el suelo, pues ya veis en este triángulo, dado que conocemos la componente horizontal y la vertical, el módulo, el ángulo ya sabemos que con el eje X, como este es el eje X positivo y esta sería la velocidad, pues el ángulo sería este. Pero bueno, hemos calculado este ángulo alfa de aquí, ya veis, cuya tangente es
el cateto opuesto, que es 25 raíz de 3, entre el cateto adyacente, que es 68, y ese ángulo es 32,48. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces esperamos, ¿va? En esta tanda segunda de problemas de aceleración constante, elevamos un poco la complicación, pero nos gustaría demostrar que las ideas son exactamente las mismas. No se trata, por lo tanto, de aprender fórmulas, sino ideas y formas. Bueno, solo podríamos, yo creo que lo diría de cualquier parte de la física, pese a que a veces nos parece que no, ¿verdad? Fórmulas, las fórmulas, y a veces ves a cada elemento, bueno, bien, no sé. Eh, Tampoco, oye, cada cual lo hace lo mejor que puede, pero a veces dices, oye, a ver. Bueno, mirad, aquí, venga, este ya exactamente, se podría hacer exactamente igual, vectorial, con la fórmula vectorial que es única, o bien también hablando de x, vx y vi, pero como ya lo hemos hecho en el anterior, ya aquí vamos a ver cómo está hecho, que bueno, seguro que está hecho igual. Partiendo de la fórmula vectorial, llegamos a la x, la y, la vx y la vi, y exactamente igual que la anterior. Mirad, dice, se lanza desde el punto P, se supone que es este, vaya, pues sí que estoy bien, pero bueno, una bola tal como indica la figura. Deducir si pasa por encima del árbol o si, por el contrario, choca con él. ¿Vale? Calcular el punto del impacto de la bola, ya sea con el suelo o con el árbol. ¿De acuerdo? Bueno, estaba mirando, vale, el tiempo. Es que hay otro problema, yo creo que el siguiente lo haremos en otra pizarra para que la película para que no sea un petardo. Vale, mirad. Bueno, pues aquí tenemos esta situación. Se lanza de la bola desde ahí con un ángulo de 30 grados y un módulo de la velocidad de 28 metros por segundo, y a 100 metros hay un árbol de 25 metros de altura. ¿Y qué puede pasar? Pues claro, pues que haga así, pum, y pegue en el árbol, o haga así y pase por encima. Y eso es de lo que nos preguntan. Dice, calcular el punto del impacto de la bola, ya sea con el suelo o con el árbol. Entonces, nada, como sabemos, lo primero que hacemos es calcular la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Las tres cosas que hemos hablado como fundamentales. Posición inicial, 0, dado que la bolita está ahí. Velocidad inicial, así pues hemos cogido, esto que es 28, esto es 30, pues ya veis, la componente horizontal es por el coseno de 30, ya veis, y la componente vertical es 28 por el seno, de tal manera que la velocidad inicial es 28 por coseno de 30i más 28 seno de 30j. Nada, teniendo en cuenta que el coseno de 30 es raíz de 3 partido 2 y el seno es un medio, pues tiquitín, patatín, pascual, llegamos aquí. Y esta es la velocidad inicial. Y dado que la aceleración es siempre hacia abajo, de módulo menos 10, pues es menos 10j. Y ya tenemos las tres características fundamentales de un movimiento de aceleración constante para sustituir en la única fórmula que hay, que es esta, y ya responde a lo que nos preguntan. ¿Va? Entonces, mirad, nada, hemos sustituido, ¿va? Velocidad, como la posición inicial era 0, velocidad inicial por el tiempo más suma de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Hemos llegado aquí a la R y hemos hecho lo de siempre. Como la X será esto, la componente del vector unitario Y, 14 raíz de 3t, como veis aquí. La Y será la componente del vector unitario J, que tenemos aquí. La Vx sería constante, que es 14 raíz de 3, y la Vi es la velocidad inicial, que era 14, más la aceleración, que es menos 10 por el tiempo. O bien las derivadas de X y de Y a los que sepáis derivar y a las que sepáis derivar, ¿de acuerdo? Vale, entonces ya tenemos pues eso que no sé por qué se dice así, pero bueno, la madre del cordero, o sea, de donde vamos a calcular todas las preguntas que nos han hecho, a responder. Dice, ahora nos preguntamos cómo contestar la pregunta. ¿Choca o no con el árbol? De hecho, nos pregunten lo que nos pregunten, siempre será a partir de estas leyes. Lo que no va a ser es a partir de otras, eso os lo juro. ¿Vale? Entonces decimos, ¿cómo nos preguntamos cómo podemos contestar a lo que nos preguntan? Vamos a ver. Yo sé que cuando llegue al árbol la X vale 100, ¿no? Eso es de cajón, porque el árbol está en X100, que es lo único que sabemos del árbol. Bueno, y después que la altura es 25, claro. Pero sabemos que la X es 100. Oye, ¿por qué no cogemos y decimos, voy a ver cuando la X vale 100, cuánto llega la bola a X100? Fijaos, que es lo que hemos hecho aquí. Aquí, ya veis, vamos a ver si me escribe. Hemos igualado la X a 100
y me queda que la bola llega a X100 en 4,12 segundos. Digo, pues voy a calcular la altura. La altura, que es la I a los 4,12 segundos, voy aquí, que lo tengo aquí, 14 por T menos 5T cuadrado, me queda 14 por 4,12 menos 5 por T cuadrado, ahí va, y me queda menos 27. Vale, pues eso qué significa, mirad, que ha hecho esto, que cuando la X es 100, ya la bola está aquí por debajo, ya veis. O sea, que ha llegado al suelo mucho antes, ¿vale? De llegar. O sea, no solamente no ha pasado por encima, ¿vale? Del árbol, sino que es que ha llegado al suelo antes de llegar al árbol. No, sí, claro, sí. Cuando la X100, la Y me sale que es negativa, claro, la matemática no sabe que cuando llega aquí al suelo ya no puedo seguir. Pero eso, jolín, lo tenéis que ver. ¿Qué me está diciendo? Que cuando la X vale 100, la Y está aquí. Como sabemos que es un movimiento parabólico que ha nacido desde aquí, joder, y está ahora aquí, pues eso es que ha hecho esta parábola. Con lo cual, joder, pues sacamos nuestras conclusiones y decimos, pues choca con el suelo antes de llegar al árbol, ¿vale? Que es lo que hemos dicho aquí. Dice, el valor de I negativo significa, como hemos comentado, que la trayectoria de la bola es una parábola que pasa por el eje X antes que X100 y por lo tanto la bola no choca con el árbol, pues llega al suelo mucho antes. Damos el punto del impacto con el suelo. Pues eso es cuando la I vale 0. Hemos igualado la I a 0 y nos queda que o bien es cuando el tiempo vale 0, que ya lo sabíamos, cuando el tiempo vale 0, la I vale 0, o bien cuando el tiempo vale 14 menos, igualamos la I a 0, o sea, la I a 0 y me queda o T es 0, que no, o 14 menos 5 T es 0, con lo cual es en el tiempo de 14 cuartos, que son 2,8 segundos. En ese momento la X es, ya veis, pues sustituyo en la X ese tiempo y nos sale 67,9, con lo cual, como decíamos, choca, claro, estos son 69 aproximadamente metros antes bastante de llegar al árbol, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces nos queda otro tercer problema, pero sí, ya llevamos 20 minutos. Nada, pues esperamos, eso lo hacemos en otra, ¿vale? En otra peli, que nada, esperemos que las numeremos bien para que, ¿vale? Con cuál es teoría, cuáles problemas y en el orden 1, 2, 3, que os aconsejamos que sigáis, como ya os he dicho muchas veces, salvo que lo tengáis muy claro y digáis, a ver, que a mí lo que quiero ver es, pues, el teorema de la energía, de problemas de energías. Pues veis directamente a eso, ¿de acuerdo? Os aconsejamos que os leáis siempre un poquito la teoría, o por lo menos, sí, bueno, la teoría, sí, lo que es la teoría. Las dos cosas, como os hemos dicho siempre, por separado no valen nada. La teoría sola, sin problemas, y los problemas solo, sin teoría, se quedan, vamos, que no, que es que son dos piernas. Entonces, ir con una, mal. Bueno, bien, os digo siempre lo mismo, ¿verdad? Pues nada, ánimo ya por ello. Vamos a hacer ese siguiente problema en la siguiente pizarra. Venga, chao.